Un ciclista es un desastre para la economía, y así lo planteó el filósofo austriaco Ivan Illich en los 70s. Él argumentaba esto diciendo que un ciclista no requiere de un préstamo para poder comprar una bicicleta, así como tampoco gasta mucho en su mantenimiento, ni necesita un seguro, y tampoco es parte de accidentes de tráfico. Además de esto, él decía que un ciclista no llena las consultas de los médicos requiriendo cada vez más fármacos o tratamientos médicos costosos. Contrario a este ciclista, él decía que cada apertura de una cadena de comida rápida en una nueva ciudad no solamente creaba empleos directos, sino también empleo indirecto para profesionales de la salud que se tenían que hacer cargo de todos los efectos negativos de una dieta así. Y claro, Illich decía esto en una forma de crítica social, pero es una crítica que nos invita a la reflexión. Y es una reflexión muy importante que nos invita a definir qué es lo necesario para el progreso de una sociedad y qué define el progreso y la economía de una sociedad. Es momento en el que nosotros tomemos la decisión de saber hacia dónde nos debemos de dirigir. Seguimos avanzando como sociedad por un lado consumista, donde además estamos teniendo muertes prematuras y enfermedades gracias a recompensas inmediatas, o buscamos ser como este ciclista, que por medio de hábitos saludables crea sociedades más longevas y más resilientes. El ciclista de Illich el día de hoy se convierte en el emblema del envejecimiento saludable y comienza a ser el héroe de una revolución a la que nos tenemos que sumar nosotros. Y esta revolución, si bien no tendrá batallas épicas, es una que comienza en lo individual. Y haciendo un cambio individual, logramos crear eco hacia las siguientes generaciones. Porque lo que tenemos que hacer ahora nosotros es desafiar esta idea que está tan arraigada en la sociedad de que el declive y la enfermedad son inevitables con la edad, porque esto es completamente falso. El envejecimiento saludable no es un desastre para la economía, es un impulso para la economía. Y para demostrarlo, les tengo datos del 2022. Aquí se comparan Alemania con México. ¿Y qué venimos a comparar? ¿Cuánto invierten en la salud de sus ciudadanos? Por un lado, Alemania está entre los 3 países que más invierten en esto, siendo el 12.7% de su PIB, mientras que México está en los últimos 3 lugares, invirtiendo tan solo el 2.9% en la salud de las personas. A largo plazo, esto tiene un efecto muy importante. La gente que envejece en Alemania, cuando llega a esta etapa de su vida, tiene que gastar menos para mantener su salud y eso le permite disfrutar su vejez. Mientras que en México el gasto es tanto y tiene que salir del bolsillo de las personas que impide disfrutar estos años y al contrario, se crea una preocupación terrible. Creo que es muy fácil saber en dónde nos gustaría envejecer. Y no podemos quizá cambiar de país tan fácil y lo que no debemos de hacer es esperar a que siga pasando el tiempo y que nuestros políticos reestructuren la economía. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en nuestros propios héroes y salvar a nuestro futuro yo de un envejecimiento que vayamos a sufrir. Y aunque esto parezca difícil de lograr, yo te presento hoy una estrategia, que son las 7 A's del envejecimiento saludable, y estas comienzan por aceptar que vas a envejecer. Una vez que aceptas que vas a transitar esta etapa de la vida y que ojalá que lo hagas, comienzas a aceptar que hay personas que ya están viviéndola. Y eso nos ayuda a dejar a un lado el edadismo, que es esta discriminación que se tiene sobre la gente por su edad. Tenemos que comenzar a apreciar a las personas mayores por su sabiduría y su experiencia. Y de esta forma dignificamos su existencia. Y una vez que lo hacemos, comenzamos a sentar las bases de cómo nos gustaría ser tratados cuando lleguemos a esa etapa de nuestra vida. Y así comenzamos a construir un futuro alternativo el día de hoy, donde la vejez sea tratada con respeto y con afecto, porque es lo que todos merecemos. Ahora, una vez que aceptaste que vas a envejecer, lo que sigue es que tienes que analizar
Analizar dónde estás versus cómo te ves dentro de unos años. En el área de la salud, que es a lo que yo me dedico, analizar significa, pues bueno, hacerte tus chequeos rutinarios. También la tecnología nos ha llevado a poder analizar tus genes, que es a lo que me dedico, para poder predecir y saber a qué enfermedades estás predispuesto. Ahora, es bien importante saber que mientras más datos tengamos, pues podemos tomar decisiones con mayor precisión. Pero analizar no solamente tiene que ver con saber cómo estás, tiene que ver también con tu ambiente. Analiza, ¿este es el lugar donde quiero vivir? ¿Mis finanzas están bien? ¿Las personas que me rodean realmente van a potenciar mi futuro? Y una vez que empiezas a analizar esto, quizá te encuentres con ciertos miedos, cosas que no te gustan. Y con esto les tengo una anécdota. Mi esposo y yo, desde que nos casamos, decidimos que queríamos ser una familia de 3. Nació mi hijo Santiago, nos sentimos completos y en algún momento llega alguien mayor a mí, muy preocupado, y me pregunta, es que ¿quién te va a cuidar a ti cuando seas vieja? Si nada más tienes un hijo. Y esa pregunta me llamó mucho la atención, no le di mayor importancia porque no la entendí en realidad. Tiempo después leí un libro que decía que todos los miedos que tenemos hoy sobre la vejez representan estos focos rojos de algo que no está bien en mi actualidad. Me da miedo estar solo, quizá mis relaciones no están bien. Me da miedo no tener dinero, a lo mejor no sé ahorrar y no sé invertir. Entonces yo te invito a que cuando empieces a analizar y te encuentres con estos miedos, no les huyas, ponles una lupa y comienza a actuar sobre ellos. ¿Y qué significa actuar sobre ellos? Significa aprender. Hay una frase de Albert Einstein que dice que una vez que dejas de aprender, comienzas a morir. Y aunque él lo decía desde un punto muy estrictamente científico, diciendo que cuando no aprendemos, pues empieza a haber un declive cognitivo. En términos de envejecimiento saludable, no nada más se trata de evitar el declive cognitivo, se trata de aprender a ser una mejor persona, para mí y para los que me rodean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber que aprender está a un clic de distancia. Y tenemos que reconocer de forma humilde que no sabemos todo. Y hay personas dispuestas a enseñarnos a comer mejor, a ahorrar, a hablar otro idioma, quizá pedir perdón, a soltar, a confiar, a dejar ir las cosas. Aprendiendo es como logramos ser mejores. Y una vez que nos armamos de conocimientos, lo que sigue es, tenemos que anticipar. Y anticipar tiene que ver con pequeñas acciones que hacen que nuestros días sean más agradables, tal cual como ver el clima para saber si va a llover el día de hoy y saco un paraguas, en lugar de que se arruine mi día. Japón es un país que nos enseña a anticipar. Tiene un método llamado 5S que viene de la manufactura, pero se puede aplicar a la vida diaria. Este tiene que ver con clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y ser disciplinado. ¿Cómo lo aplicamos? Yo te invito a que 20 minutos antes de tu hora de dormir comiences a hacer ciertas actividades que te van a tomar 20 minutos y van a cambiar tu vida. Clasifica. Anota tus pendientes. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Cuándo lo hago? Con eso ya puedes comenzar el día siguiente con una idea clara de qué es lo que va a pasar. Ordena tus actividades, pero no solamente eso. También puedes dejar ya ordenada la ropa que vas a usar, las comidas que vas a necesitar. Y esto te va dando tranquilidad el resto del día. Limpia. Utiliza estos últimos 20 minutos tanto para limpiar el espacio en el que te vas a ir a dormir como para echarte un baño, pero es una limpieza emocional. Intenta identificar sobre qué sí tienes control y sobre qué no tienes control y saca de ti todo lo que no depende de ti. Después estandariza, ten rutinas. A mayor cantidad de rutinas hay menos incertidumbre en nuestro día y hay mucho menos estrés. Y finalmente ten la disciplina de repetir esto todos los días, porque definitivamente esto nos va a llevar a tener salud. ¿Quién crees que puede llegar a vivir más y mejor?
Una persona que despierta y su día está listo para vivirse, o aquel que despierta todo apresurado y preocupado porque no sabe ni qué tiene que hacer. Creo que todos sabemos quién puede llegar a vivir mejor. Y entonces comienza a actuar. Y actuar quiere decir cambiar hábitos. Y saber que cada decisión que yo tome en mi día me puede acercar o alejar de envejecer de forma saludable. Y cambiar de hábitos usualmente da miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque nuestros hábitos definen nuestra personalidad. Cuando nosotros hablamos de alguien y decimos, mi amiga la que corre, mi abuela la que fuma, mi primo el que sonríe, al estar describiendo a las personas, describimos sus hábitos. Entonces, el hecho de cambiarlos también significa que muere una parte de nosotros. Y además, la gente suele sentir cierto miedo a ser rechazada una vez que deja de ser esa persona. Y aquí les tengo una anécdota de un paciente. Él a sus 20 años comenzó a correr maratones y a los 60 se lastimó. Y su médico le dijo, ya no puedes hacer esto, necesitas empezar a trabajar tus músculos. Y él tenía algo de miedo en cambiar, porque al final sus amistades y todo giraba alrededor de los maratones. Pero le daba miedo lo que podía pasar si seguía haciéndolo. Y decidió cambiar. Le hizo caso a su médico. El día que lo conozco, él tiene 77 años y me dice, llevo 17 años trabajando todos los días mi fuerza y me siento más feliz que nunca. Este paciente cambió el miedo por la emoción de poder convertirse en esa persona que él deseaba ser. En lugar de ver ese cambio como la muerte del yo, lo vio como el renacimiento del yo. Y lo llevó a descubrir que no fue rechazado por nadie, sino que era capaz de crear nuevas amistades. Entonces, yo hoy te invito a ti a que seas tu propio héroe y con todo y miedo actúes en pro de tu salud. Y después adáptate, porque es posible que anticipando puedas tener muchísimos planes y aún así ninguno salga. Y aquí podemos tomar las enseñanzas de Darwin, que nos decía, no es el más fuerte ni el más rápido el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Y hubo un ejemplo muy claro de esto en la pandemia. Las personas mayores de 70 años que vivieron la pandemia habían crecido sin tecnología y se tuvieron que adaptar al uso de esta para continuar sus conexiones sociales. Y quienes lo hicieron mostraron menos tasas de depresión, soledad y declive cognitivo. Quizá te tengas que adaptar a la tecnología, a utilizar un auxiliar auditivo, a vivir en otro país, incluso a vivir sin alguien que amas. Pero como lo decía y lo dice el psicólogo español Rafael Santandreu, nada es tan terrible. Y sabiendo que nada es tan terrible, hay que saber que no vamos a ser los primeros, los únicos, ni los últimos que pasemos la situación que estamos viviendo. Y lo único que nos va a diferenciar de los demás es nuestra capacidad de adaptarnos. Y ahora sí, una vez que te puedas adaptar a cada situación, esto va a ayudarte a alentar a las otras personas a hacer lo mismo. Yo les voy a contar, yo no tengo un modelo de envejecimiento saludable al cual seguir. En realidad, mis 4 abuelos fueron parte de esta estadística. Los 4, los últimos 10 años de su vida, padecieron alguna enfermedad. Cuando volteo a ver a mis papás, las historias son contrarias. Entonces, mi papá ni siquiera llegó a la vejez. Falleció a los 64 años de un infarto. Pero mi mamá hoy me inspira, porque ella absorbe cada palabra que yo hablo sobre envejecimiento saludable y me enseña que la teoría puesta en práctica se convierte en una realidad. Para mí los dos son mis superhéroes. Por un lado, mi papá, aun y que le costara su vida, me enseñó un camino que yo no quiero seguir. Y mi mamá me está enseñando un camino de que el envejecimiento saludable es posible, porque claro, yo lo sé en la teoría. Y ahora sí lo estoy viendo en la práctica. Haciendo ella esto, me invita a mí a hacer lo mismo por mi hijo. Y yo te invito a ti a que lo hagas también. Si el día de hoy nosotros comenzamos a enfocarnos en un envejecimiento más saludable, aunque este camino hoy parezca ser muy rocoso y difícil de transitar,
el día de mañana mi hijo, tus hijos y nuestros nietos van a poder transitarlo de una manera más agradable, una manera en la que no batallen tanto. Hace 6 años estuve en este mismo escenario hablando de cómo se debía de preparar una persona para el inicio de una nueva vida en términos de salud preconcepcional. Y hoy vengo a platicar sobre cómo nos debemos de preparar para el término de nuestra vida. Y aunque esto parece una paradoja, en realidad no lo es, porque hay un factor en común, y ese es la salud, porque sin la salud no hay vida. Si hoy yo a lo que te invito es a que te conviertas en este ciclista del que Illich hablaba, en que cambies estas recompensas inmediatas por una vida que te lleve a tener más salud, a vivir más años, a convertirte en esa persona que te imaginas y que te mereces ser. Si hoy yo me volviera a topar con esta persona que estaba tan preocupada por mi vejez, creo que ahondaría un poquito más en su pregunta y le ayudaría a darse cuenta de que sus miedos los estaba reflejando en mí y que estos no tienen por qué ser una realidad. Invitaría a esa persona no solo a imaginar, sino a comenzar a construir un futuro alternativo donde la vejez sea un lugar al que nos emocione llegar, un lugar que se disfrute mucho. ¿Y cómo podemos hacer esto? Aceptando que vamos a llegar ahí, analizando dónde estamos contra dónde nos gustaría estar, aprendiendo a ser mejores, anticipando cualquier situación que podamos, actuando con todo y miedo, adaptándonos y alentando a los demás a hacer lo mismo que nosotros. Y aquí agregaría una A más. Abraza cada etapa de tu vida, porque ninguna va a regresar y en todas merecemos ser felices.